Van a hablar los hombres. Hoy estamos muy contentos de que hombres maravillosos puedan hablar con nosotros. Tenemos a Bernardino Horner de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis en el marco del encuentro de Napol. Estamos conversando con él y le estamos preguntando cómo se construye singularmente la virilidad, un hombre en un mundo que por un lado está amenazado por la violencia contra las mujeres, pero por otro lado hay una lectura del feminismo hacia la virilidad que no da mucho lugar a los movimientos que los hombres pueden hacer en relación al encuentro con una mujer. Bernardino. Bueno, tomamos el tema de lo masculino entonces. Me parece. Partimos de que el goce como tal, es decir, el goce primario, es femenino. Tanto el hombre como la mujer drenan, es la palabra que usa Lacan en el Congreso sobre la sexualidad femenina. Drenan algo de ese goce femenino hacia lo fálico. No sabemos por qué el hombre drena más que la mujer en principio. Yo pienso que inclusive es posible que en eso haya algo de lo real del cuerpo. De lo real del cuerpo, ¿no? El niño entonces, en torno de ciertos momentos de la vida, 3 años, 5 años y en la adolescencia, realiza lo que Freud llama formaciones reactivas. La formación reactiva es una de las formas de la represión y del mecanismo obsesivo. Es un mecanismo obsesivo que hace reacciona contra el impulso, la pulsión. Por eso el hombre es obsesivo y la mujer es histérica, siendo que el lenguaje es la histeria. Es decir, hombres y mujeres hablamos histérico. Y después los hombres hacen un dialecto masculino, ¿no? Es lo que dice Lacan. Y lo hace mediante esa formación reactiva. Hay periodos en que debe reafirmar su masculinidad, y lo hace en la banda de muchachos, ¿no? Donde como los perros aparecen los alfa y los beta, ¿no? Los que sufren bullying, etc. Y está la cuestión familiar también. Es decir, el niño también es síntoma de la pareja, es decir, de las relaciones de la madre y el padre, que son fundamentales, y por eso generalizo, pero en el fondo es 1 por 1, hay que trabajar 1 por 1. Pero por eso te preguntamos a ti, porque nos parece que tú, como 1 por 1, tu uno, es un uno muy interesante en lo masculino. Cierto, y pienso que hay un movimiento general en ese sentido, porque yo dije que, bueno, estoy en el final ahora, pero vuelvo después al principio, dije que fue la parte improvisada totalmente, que fue la respuesta, que dije que el hombre en ese momento entonces, dije, el machismo es una patología de lo masculino, ¿no? Lo masculino es un hombre viril, pero que tiene amor, siente amor, gusta de la poesía y se atreve con los pañales. Fueron las 3 cosas que yo dije, que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Y incluí los pañales, el amor y la poesía, porque teóricamente son cosas de mujer, digamos, para los machos, ¿no? Pero también dijiste algo fundamental, que la alegría del hombre es la castración. Sí, bueno, porque eso lo marqué al punto viril, lo tomé, porque si Lacan dice que para poder acceder a una mujer, al cuerpo y gozar del cuerpo de una mujer y no del objeto A de uno, hay que aceptar la castración. Si eso es así, la castración es la alegría de los hombres, porque puede llegar a una mujer. Es medio un chiste que hago, si quieren. Suena un tango, parece. Parece un tango. Pero es de Bach, es de Juan Sebastián Bach, que es
se llama Jesús es la alegría del hombre. Que todos, muchos conocen. Les cuento un chisme. Yo me escribí todos los textos del pase. Yo ponía esa música y hacía tai chi, ¿no? Bailaba tai chi. Después me sentaba y escribía el texto y terminaba. Impresionante fue. Bueno, eso no sé si sale. Sí sale. Eso sale, pero vamos a decir que el pase es un dispositivo dentro de la escuela de psicoanálisis. Cuando un analista en formación está terminando su análisis y quiere testimoniar frente a la comunidad analítica de lo que fue su trabajo de análisis. No quiere, es obligado. Hay un deseo, dale. Bueno, entonces volviendo al asunto. ¿Cuándo comienza a producirse esto que se llama la disminución de la presencia paterna etcétera, que es verdad, y que yo no creo que sea tan negativo como se plantea? Creo que tiene sus cosas buenas también, porque en el fondo pasamos del padre del Imperio Británico, ¿no? Al padre con el cual se puede hablar en la casa, que es otro entre todos, que no es aquel rey que no se podía ni dirigirse a él, ¿no? Entonces tiene su parte buena también, no es solo malo eso, ¿no? Entonces, pero tiene una incidencia en la virilidad. Tiene una incidencia en la virilidad. O sea, es más difícil para un hombre en esta época donde de algún modo no están aquellas figuras de la tradición que le permitían un armado de su virilidad, es más difícil para un hombre ir a la virilidad, ¿cierto? ¿O no? Es una pregunta. ¿Cierto? Ahora, yo les voy a poner un ejemplo fuera del psicoanálisis. La Revolución Francesa fue algo interesante en la historia del mundo. Sin embargo, tuvo sus periodos completamente locos y sin límite de gozo. Lavoisier, que es el padre de la química moderna, pidió un día más antes que lo guillotinen para terminar un experimento, y le dijeron: la revolución no precisa químicos, y no le dieron un día. Cuando los africanos se levantaron en Rhodesia, que era ahora no se llama más Rhodesia, una colonia en África, mataron a machetazos todos los ingleses que vivían, niños, mujeres, etc., e incendiaron todas las casas. Cosa que fue un disparate, digamos así, porque había valiosos lugares, o los islámicos que rompen las estatuas maravillosas de siglos, etc. Entonces, o quemar la biblioteca. Exacto, quemar la biblioteca. En cierto sentido, en estos movimientos hay exageraciones. Si el machismo está cada vez cayendo, también está aumentando. Hace un esfuerzo, digamos, para sostenerse, ¿no? Entonces yo no leo solamente la violencia contra la mujer como algo nuevo, sino como algo que está más restringido que antes y es más patológico que antes, visto por todos, incluso por los hombres. A mí la sensación que me da, para decirlo de un modo sintético, es que es, a diferencia de en otros momentos, ahora es lo primero que ocurre. Ir contra el cuerpo de una mujer es lo primero que ocurre. Porque esos machistas, para seguir esa palabra, también matan a homosexuales. También, como en New York, ¿no? Como exacto. Lo de... ¿Fue New York? No, ¿dónde? Miami, pero... En todos lados. Sí, claro. Orlando. Los matan o los discriminan, etc. Y el mundo hoy dice que hay más homosexuales. No, lo que pasa es que los sexuales andan de la mano por la calle hoy, sí, claro. ¿No es cierto? Y antes estaban escondidos. Sí, puede ser que sea más fácil, digamos, venir a ser homosexual, gay o como quieran llamarlo. También el feminismo fue una patología de lo femenino.
Para mí es. Es una patología de lo femenino. Que no hay que confundirlo con lesbianismo o con mujeres gay, no es lo mismo. Como el hombre gay también. Entonces, volviendo al asunto, el niño tiene que hacer formaciones reactivas. Cuando llega a la adolescencia entra la pulsión, ¿no? Las transformaciones de la pubertad, como dice Freud en el capítulo 3 de la teoría sexual. Y tiene que hacer con eso, tiene que hacer algo con eso. En los casos comunes elabora una forma sexual del fantasma, ¿no? Y el gozo fantasmático es una mutación de ese goce a una forma más leve, para decirlo así, de goce, y se disminuye la presión del goce, y de esa forma, a través del fantasma o de la fantasía, consigue encontrarse con la mujer o con su objeto A en el otro. Esto no es un trabajo fácil, es un trabajo complejo, donde el desorden familiar ayuda a que sea más complejo, pero que yo pienso que antes era algo exigido, era algo impuesto de una manera brutal, era del deber ser. Sí. Y cuando hay deber ser, se tapa el ser. Nosotros podemos decir que el trabajo analítico es pasar, ayudar un falacer a pasar del deber ser al ser. Al ser. Es decir, una disminución de la cantidad del superyo. Personalmente soy muy cuantitativo. Freud en uno de sus últimos... ¡Porque eres un hombre! no, fíjense que Freud dice, en los últimos textos, dice: lamento mucho no haberme ocupado más de las cantidades. Y en el proyecto dice que hay dos cuestiones centrales: la estructura y la cantidad. Sí. Es decir, la vida toda se ocupa de la cantidad. Y Miller en el curso de él, que se llama Sutilezas psicoanalíticas, tiene un capítulo que se llama Mutaciones, donde habla de los cambios, mutaciones, y dice no transformaciones, porque es en el gozo que se da, en el goce que se da, no en el simbólico. Y la palabra mutación tiene que ver con la mutación genética, digamos, la toma de ahí porque es de ese orden, no es que sea genético, no, es de ese orden de cambio. El goce superyo, el goce pura pulsión de muerte, muta a amor y deseo, donde lo más denso, lo más parecido al goce puro, digamos así, es el amor. Y el deseo es más leve todavía que el amor. Pero digamos, si el goce es 10, hay 7 en amor y 3 en deseo. Es un modo de ponerlo en cantidades. Para ponerlo a entender. A partir de ahí, digamos, se define la condición viril, que yo no creo que el hombre moderno viril sea menos viril que el hombre antiguo, porque no, esas son lecturas que vienen más del campo de la sociología. Pero también en el psicoanálisis hay algo de eso, sí, porque hubo una vez un debate y los únicos que defendimos esta posición fuimos Nieves, Soria y yo. El resto no pensaba así, ¿no? Pero hay un pasaje al acto sobre el cuerpo de la mujer, y porque la dificultad de la virilidad es cómo hacer en el encuentro amoroso con el cuerpo de una mujer, ¿no es cierto? Intervienen otros problemas, porque en ese pasaje vía formación reactiva el hombre se hace obsesivo, y el mecanismo obsesivo tiene que ver con el músculo, con lo anal. El rey del músculo es el esfínter anal. Y esto implica la disociación del amor madre y el amor dirne, como dice Freud, puta. Esa división es permanente en el hombre.
la teoría es que en el análisis debería poder juntar el objeto de amor y del deseo, lo que no siempre es tan fácil. Por otro lado, vean ustedes Marx, para dónde me voy. Marx, en su primera etapa, dice que para poder compartir, para poder desprenderse de la propiedad privada, tiene que haber una época en la cual uno se puede apropiar. Entonces, no podemos dejar de lado que el hombre masculino, en el sentido viril que estamos hablando, la dimensión fálica del tener, no haya sido en algún momento un macho animal cuando chico. Y eso aparece en cualquier momento en el más masculino suave del mundo, puede aparecer, ¿no es cierto? Especialmente cuando entra en psicología de las masas. Un hombre fino, en fin, agradable, etc., de repente en un partido de fútbol puede matar a patadas a alguien porque está en una situación y después dice, ¿cómo hice esto? ¿No? Pero eso está en la raíz instintual, digamos así, de cada uno de nosotros. Yo no digo que el hombre es bueno y es malo. Lo que estoy diciendo es que el hombre masculino tiene un amor, una capacidad de amar diferente, porque ha hecho un pasaje, una mutación del puro machismo hacia amor, deseo y otros intereses. Fundamentalmente eso. Incluso amor a los hijos, que el macho no tiene amor a los hijos. El macho se comía a los bebés. La madre los tenía que defender. Está la idea de Cronos comiéndose a los hijos, en fin, eso es el tiempo, ¿no? Pero todo indica que sí. Y eso está en el ello nuestro. Las poblaciones primitivas, como dice Freud. ¿Qué es el ello? Es un conjunto de poblaciones primitivas que todavía existen, ur verdrangum, es decir, en una represión, en una foraclusión prácticamente, como si no estuvieran, pero están. Y eso en algún momento encuentra un orificio y pasa, en circunstancias del mundo exterior muy locas. Puede ser en una guerra, por ejemplo, puede llegar a ser un salvaje una persona, ¿no? Entonces, dejando esos momentos así, pienso que hay un Por eso cambio. Freud decía que el lazo fundamental de la masa es homosexual, en el sentido de no admitir algo del orden de lo femenino, ¿no? Exacto, exacto. Y mientras más eso está, más violento se es con la mujer. Y la mayoría de los juegos, que fueron inventados por los ingleses también, son juegos de hombres donde hay que meterle en el traste del otro una pelota. El fútbol es eso, el polo es eso, el tenis es eso. Es la rivalidad entre los hombres y vencer un hombre al otro hombre, ¿no? La evolución va siendo, el camino va siendo, el avance se va produciendo, porque es algo que no termina, separando, por ejemplo, cada vez más los juegos son sin contacto físico, porque en donde hay contacto físico hay patada. El fútbol mismo, que nos gusta a muchos tanto, tiene su peligro de pasar del fair play a la patada malvada, ¿no? Pero es un juego homosexual. Es un juego homosexual de metérsela en el traste al otro, ¿no? O sea, el fondo es eso. O sea, y entre los chicos, la idea de Freud de que el padre de la horda expulsaba a los jóvenes que vivían en la homosexualidad, entre los niños, cuando empiezan los descubrimientos que hay juegos sexuales, puede haber juegos sexuales hetero, pero hay muchos juegos sexuales entre chicos, entre meninos, como si fuera. Y eso da muchísima culpa después, y da un sentimiento y una preocupación: ¿seré homosexual? ¿Seré? ¿No seré? Es decir, cuando comienza la fobia, que también es algo, una parte del juego, digamos, la neurosis obsesiva es un poco una ritualización de una fobia. Es la época que los chicos, para afirmar su masculinidad,
los varones con los varones, las mujeres con las mujeres. A veces uno piensa, yo pienso, si hacer la educación conjunta fue una gran idea o no. En principio pienso que sí, pero a veces pienso si no tendría que mantenerse la escuela de hombres y la escuela de mujeres para que estudien más tranquilos, porque yo cuando era chico pero la no perturbación podía es estudiar porque le fundamental tiraba para las piernas a pensar. la maestra. O a la compañera. Me costaba estudiar por eso. En fin, pero eso es otra historia, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo mismo se puede hablar de la mujer. Hoy pareciera que las relaciones entre chicas que no son gays después es muy, muy, muy común. Pequeñas experiencias, o etcétera, más que entre los hombres todavía. Entonces pienso Pero porque que así si como no hablamos, digamos, no hablamos de hombres y mujeres en el sentido de género, ¿no es cierto? Estamos hablando de la posibilidad de una posición más ligada a lo viril y la posibilidad de una posición más ligada a lo femenino. Pero hay algo de esto que dijiste, digamos, en el orden de la posibilidad de una mutación de goce, hay algo del tener que entra en juego. sí, Que me parece que es importante ese punto que marcaste. Hay algo del tener, hay algo de la posesión. O sea, para poder ceder hay que tener algo que ceder, sí. ¿no? Primero hay que poder tener, También- después ceder. También parece porque un tango, pero... cuando decía que la formación reactiva y la posición obsesiva tiene que ver con el músculo, Freud dice que el problema económico del masoquismo dice que cuando entra la pulsión al yo, como dice Freud, tiene tres caminos. El primero es que el amor lo enlaza, la pulsión de vida lo enlaza y lo manda al exterior. La otra forma es el masoquismo primario y la otra el superior. Pero esa que manda al exterior, dice Freud, lo hace a través del músculo y le da una importancia fundamental al acto muscular. Entonces, el chico... O sea que Freud está introduciendo la necesidad absoluta que lo real del cuerpo participe en eso y participa, sí. sí o sí. Sí o sí. Yeah. Sí o sí. Por eso es que, digamos, cuando somos jóvenes nos gusta El cuerpo. trompearnos. O hacer musculación, Sí, el sí. placer que uno tiene. Pero también contacto con el otro, ¿no? Sí, el sí. jugar. Jugar al box. Sí, eso. Sí, claro. jugar a boxear, a lucha, etc. Ujú. ¿no? Que tiene una implicancia homosexual también, de dominio. Entonces, eso hace que el hombre sea dominante. Cuando es muy obsesivo, en realidad su fantasía sexual es sentarse encima de la mujer, poseerla sentándose encima, digamos, poniéndole el culo encima. Como el cuadro que comenta Lacan del íncubo y el súcubo, ¿no? Que es de algún modo el modo de sentarse encima del cuerpo. Exacto. O sea, la posesión es Sentarse encima. poner el culo en la cara. Eso. Eso ¿Y es. cómo hacer en ese sentido, en esta descarga motriz que le llama Freud desde antes, ¿no? Esto de la musculación, etcétera? Porque hay en el mercado toda esta propuesta del cuerpo fitness, por ejemplo, Sí. ¿no es cierto? Que uno intuye que tiene algo de trampa, digamos, que no tiene que ver con la virilidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con el reverso de la virilidad, tal vez, ¿no? Puede ser, sí. Los chicos que hacen mucho para ser Adonis, digamos así, que son gays en el fondo. Pero fíjate una cosa, todo tiene un exceso que se puede usar. No sé si necesariamente gay, Bernardino, sino que han descubierto que hay algo. A mí me parece que ese es un robo a lo femenino. Sí. Han descubierto que algo del culto al espejo que tenemos las mujeres, de esta cosa de requerir, que para nosotros es otra cosa, porque como se nos desarma el cuerpo y demás, necesitamos el espejo para armarnos muchas veces, pero que han descubierto, creen que ese culto al cuerpo de lo femenino, que hay algo en el afecto femenino, etcétera, y que como que hay que tomar algo de ahí. Sí, A mí me da la impresión.
Fíjate que en la Grecia y en Roma la belleza era masculina, no femenina, la belleza del cuerpo. Entonces pienso, como usted dice, que los hombres sienten mucho placer en el trabajo muscular de su cuerpo. Eso también tiene exageraciones. Del mismo modo que el iPhone es una maravilla, Internet es una maravilla, y hay gente que tiene patología de eso, digamos así, ¿no? Entonces, hay patologías de la musculación. Claro. Y hay una musculación que es para el placer de mover el cuerpo, de subir el músculo hasta un punto, ¿no? Los viejos, tema al cual me estoy dedicando bastante últimamente, había una definición de vejez que decía: es un irrefrenable deseo de quedarse quieto, ¿no? Y yo me doy cuenta, yo siempre fui muy deportista, siempre me gustó mucho el deporte, jugué muchas cosas. Correr sobre todo me gustaba mucho, yo preparaba mis clases corriendo. Y ahora me da pereza, me da un irrefrenable deseo de quedarme quieto, debo hacer un esfuerzo para hacer. Antes yo me levantaba a las 5 de la mañana feliz de que iba a ir a correr, ¿no? a la calle. Ahora no tanto. Pero Entonces sin embargo, creo que hay algo de la juventud y del cuerpo, ¿no? Que Freud lo dice, y Abraham, que fue alguien que siguió a Freud muy de cerca, tiene un trabajo. Yo siempre digo que tengo que escribir ese trabajo de Freud, de Abraham y el Falacer, sobre los detalles del cuerpo y de la evolución libidinosa relacionada con el cuerpo, etc. Muy interesante. Entonces creo que sí, que el cuerpo forma parte de la mente y la mente del cuerpo. Pensamos desde el cuerpo. Y esto está claro en Lacan a partir del uno, ¿no es cierto? El uno, cuando el origen está en el otro, el inicio está en el otro, es liturater, que es la metáfora de que es una nube, el otro, la lluvia, las palabras, que marcan surcos en la tierra. Es el modelo de Lacan de predominio del otro. Pero en el predominio del uno, la nube viene mucho después. Empieza como un volcán, de adentro para afuera, explota en el cuerpo una resonancia que no viene de afuera, viene de adentro del cuerpo. el rugido. El trueno. El rugido de Joyce, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo llegué a esto, pero... Llegamos a esto, sí, porque estamos hablando de cuáles son los caminos que recorre un hombre para preguntarse cómo lo interesante de ser hombre es poder encontrarse con una mujer, no marcarla para matarla, sino marcarla para gozar de su cuerpo. Exacto. Me parece que tener una concepción de este tipo permite a los analistas trabajar con los muchachos jóvenes de un modo muy positivo para ellos, donde uno no tiene la ambivalencia entre lo macho y lo femenino puramente, no es hombre-mujer solo. El hombre es hombre-mujer y la mujer es mujer-hombre, es decir, la mujer tiene el campo fálico y el hombre tiene el campo femenino, ¿no es cierto? Las teorías orientales del orgasmo procuran en el hombre el orgasmo femenino, es decir, el orgasmo infinito, el orgasmo sin límites. Pero había una retardación, ¿no es cierto? Sí, retardar la eyaculación con orgasmo. Con orgasmo. Sin eyaculación. Sin eyaculación. Es decir, un orgasmo... O sea, hacer un uso del cuerpo y no solamente del órgano. ¿Cierto? Y los obsesivos piensan que cuando les fracasa el control y tienen eyaculación rápida, o no necesariamente precoz, piensan que tienen que controlar. Y es exactamente lo contrario. Es justo lo contrario, dejarse ir. Exactamente. O sea que realidad, estamos dándole la razón todo el tiempo al señor Carlos Marx. Sí.
Sí. Que hay algo, por eso Miller decía, me acordé de esto que estás diciendo, que para poder entrarle al seminario 23 hay que dejarse poseer. Exactamente. Exactamente. ¿Y te da la impresión de que esta apertura, digamos, del campo femenino en el hombre genera, por ejemplo, en reacciones desde el temor, desde una exagerada sorpresa? Pienso, conversamos hace un momento al hombre se le exige ser sensible, digamos, ahora, ¿no? O sea, este padre de la horda primaria no existe más, tampoco el hombre de los 900, ¿cierto? Un hombre que se le exige estar abierto a sus emociones, ¿no? Contradiciendo esto, los hombres no lloran, ¿no? Más bien se espera que sea sensible. Entonces, cuando aparece esta dimensión femenina, aparece también un reclamo que pasa mucho en consulta, ¿no? De mujeres que sienten que los hombres no se atreven, Sí. que son exageradamente sensibles, digamos. ¿Hay en esta apertura de lo femenino un temor en reacción, digamos, en el otro? O sea, yo pienso lo contrario, que precisamente el hombre que establece excesivos controles a su femenino, que teme lo femenino. Entonces la eyaculación precoz, por ejemplo, no es una falta de control, es un miedo a ir hasta el fondo. Es como si tenés una plancha caliente, haces así, no haces así. Entonces es el miedo a la mujer caliente. Yo lo entiendo así. Por eso está lleno de pequeñas sutilezas este problema, que no es totalmente Porque fácil. también genera una reacción de temor en la mujer, digamos, porque tal vez lo confronta a lo femenino que también está cada vez más obturado en ella. Por supuesto. Pero no, el femenino que devora, ¿no? Que Melanie Klein lo llamaba la vagina dentada, etc. Pero en realidad es la aspiración que puede llegar a ser la mujer. Porque yo pienso que el orgasmo masculino es transformarse en un espermatozoide y un bebé. Es decir, cuando el hombre tiene un buen orgasmo masculino, se transforma en un niño de la mujer. Queda en el pecho de ella después, ¿no? Hay una ternura posterior. Entonces, el temor del hombre es meterse y no poder salir, digamos así, o ser devorado. Sí, tal vez escuchándote también se me ocurre pensar que ese encuentro podría ser posible de alteridad a alteridad, digamos. O sea, eso que de tu alteridad puede de algún modo tocar algo de eso, de la alteridad del otro. Porque es lo que te decía Javier recién, o sea, también la mujer teme algo de su propio femenino. Sí, claro. O sea, entonces, ahí de alteridad a alteridad, o sea, lo difícil es alojar lo hétero. Sí, hay algo difícil de alojar lo hétero. Entonces estamos hablando todo el tiempo de ver cómo las mutaciones de goce podrían de algún modo, vía el tratamiento... Y cuando esa dificultad es extrema, se mata al otro. Se es violento con el otro. Cuando algo de esa alteridad trae sobre mí algo de lo que yo no quiero tener. Despierta en mí, desencadena en mí algo que yo quiero, das Ding, digamos, algo terrible que yo quiero mantener totalmente fuera, un Heimlich, algo que es íntimo pero que yo lo mantengo fuera. Entonces lo mato. Y lo interesante... Sea un hombre, sea un gay, sea una mujer, lo que fuera. Un niño, un animal. Un árabe. Un árabe. Sí. Gracias, Bernardino. Les quería decir otra cosa. Sí. Sobre lo social. Dale. En rigor, yo actualmente no me dedico tanto a esa perspectiva, ¿no es cierto? Me ocupo más del psicoanálisis puro, digamos así. Hago un paréntesis, de nuevo vuelvo atrás. En rigor, el pase, tanto para la mujer cuanto para el hombre, es alcanzar la posición femenina. Y por eso Lacan dice que las mujeres son las mejores analistas, o las peores. Cuando son fálicas, son las peores.
pero cuando se alcanza lo femenino, son los mejores, tanto el hombre cuanto la mujer. Lo femenino es el análisis. Cierro paréntesis. Yo fui a Bahía, sí, una emigración política, digamos, apurada. Y en realidad Bahía no existía psicoanálisis. Se fundó un grupo lindo, en fin, que fue de los primeros de la escuela. Yo fui el primer presidente de la escuela brasilera. Siempre digo que hubo dos argentinos que hicieron un milagro: el Papa Francisco, que fue aceptado por los brasileros, y yo, que fui el primer presidente que los brasileños argentinos no se quieren demasiado. En fin, nadie quiere mucho a los argentinos en América. Entonces, los últimos años yo me he dedicado fundamentalmente a la formación de jóvenes en Bahía. Fundamos un curso de posgrado que hoy es referencia en todo Brasil y fuera de Brasil, posiblemente el único que hay de esa forma. Recibimos mucha gente de todos lados. Es un curso de 2 años que lo hacemos con la Facultad de Medicina de una facultad privada, la Escuela Bahiana de Medicina, y estudiamos al revés, es decir, empezamos por el último Lacan y después estudiamos cómo hemos llegado a eso desde la punta de Freud hasta ahora. Desde el proyecto. Desde el proyecto. Lo cual tiene su dificultad y tiene mucha gente que lo critica, especialmente el modelo universitario, pero que los alumnos, los 2 últimos años hemos tenido prácticamente 0% de desistencia, lo cual es raro en cursos de 50 y tantos alumnos, ¿no? En la próxima opción lacaniana va a salir en la editorial, muy brevemente, una descripción de este curso, ¿no? Que Miller me pidió, porque usamos el cartel también. Por ejemplo, el modelo de enseñanza es, tomamos un texto, el profesor lo comenta, los alumnos hacen carteles que llamamos relámpago, pero que no son tanto ahora como antes, sí. Y hacen una elaboración y después escriben un pequeño texto, media página de su elaboración. Entonces yo o el profesor, en ese momento, ellos todos leen su texto y el profesor comenta todos los textos, rectificando problemas, abriendo perspectivas, etc. Es decir, que es un trabajo a partir de un texto, supongamos mutaciones o el capítulo 9 sobre singularidad, que es uno de los textos que tomamos, que es hermoso, ¿no? Donde está lo de Pascal, etc. Y entonces el alumno participa no apenas en una conversación donde en general a los más atrevidos, no siempre los mejores, hablan rápido y los otros se callan, ¿no? Y todo el mundo tiene que leer su pequeño texto. A la gente le cuesta muchísimo escribir, pero si uno empieza así desde el principio, yo les digo, es un paper de media página, lo que les venga a la cabeza, no se preocupen, no es nota, no tiene nada que ver con eso, es para elaboración. Entonces vamos trabajando de esa manera, es una forma muy linda. Y es una invitación a lo femenino. Sí, sí. Vengan. Vamos a trabajar. Vamos a hacerlo. Sí. Menos clase, la clase es un comentario en realidad, callado. De alguna forma es lo que hice en Lima cuando di el seminario clínico, que presentaron casos clínicos y yo los trabajé de esa manera. No era un control, digamos así, era apenas una elucidación clínica con una cantidad de aberturas teóricas, de temas que se podrían trabajar sobre eso, ¿no?
textos, etc. No, pero lo interesante es que estás diciendo que precisamente tu lectura de lo social en la época es que hay que hacer el trabajo de una invitación a lo femenino en la juventud. Y me parece interesante como interpretación de la época. Sí.